Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Manolo Pérez Fabra, David de la Cruz y José Antonio de Iturriaga. A ellos les queremos plantear como segundo elemento de análisis las diferentes encuestas cuyo contenido se ha ido conociendo en los últimos días. Aquella primera de este mismo medio que se supo hará 15 días en la ciudad de Cádiz, que daba como mayor intención de voto para el Partido Popular, pero un ligero crecimiento para el PSOE, para Podemos y un pequeño decrecimiento para Ganar Cádiz y Ciudadanos. Digo, aquella que era de esta misma casa, que daba el político mejor valorado José María González. Pues luego se ha conocido otra de Viva Cádiz, donde da como el partido con mayor intención de voto a Podemos, por encima del Partido Popular, y que solo quizás con el apoyo del Partido Socialista podría llegar a alcanzar la alcaldía. Cerca de 10 concejales, la encuesta de Viva Cádiz le daba a Podemos y 9 al Partido Popular. Y luego se ha conocido, se publicó ayer en el Diario de Cádiz, una encuesta atribuida a Podemos, donde decía Melchor Mateo en el diario, Melchor Mateo, Pablo Durio, Melchor Mateo, que en una muestra de 2.500 encuestas daba también como el partido con mayor intención de voto a Podemos, que le reportaría esos 10 concejales, y coincidente más o menos con la idea de la encuesta de Viva Cádiz. En segundo lugar, el Partido Popular, no le daba subida al Partido Socialista, y le daba más o menos en los límites de tener representación o tener 2 concejales, tanto a Ciudadanos como a Ganar Cádiz. Todas estas encuestas están hechas un poco al calor de de la mitad del mandato corporativo, de hace prácticamente 2 años que fue elegido alcalde José María González. Yo quería decir una cosa. Cuando el domingo leía lo que escribía los compañeros del Diario de Cádiz sobre la encuesta hecha por Podemos, me acordaba y digo, bueno, si voy al debate, lo que pasa es que hoy veo que tú también andas en una vertiente renovadora, es decir, lo cual es bueno que tengamos nuevos compañeros aquí, pero hubiera echado yo en falta, me hubiera gustado que estuviera aquí Emilio, por recordar algo que ocurrió hace muchos años, allá el siglo pasado, cuando Emilio fue candidato de un partido que él creó a su imagen y semejanza, el famoso Cádiz, ¿no? Alianza Democrática Independiente, candidatura de Alianza Independiente. Y creo recordar que Emilio, que en aquel momento tenía una cierta vinculación con un medio de comunicación, creo que era con el grupo de Mayou, el grupo de información, pues sacó una encuesta donde yo en aquel momento pues era concejal del Partido Andalucista y era el secretario local del Partido Andalucista, y recuerdo que esa encuesta pues se daba a sí mismo un concejal, desaparecía el Partido Andalucista, donde no teníamos votos, y recuerdo que escribí un artículo que se llamaba Sobre cuentos y sobre cuentas, ¿no? Porque al final las encuestas las hace, muchas veces hay que preguntarse quién las hace o qué hay detrás, ¿no? Cuando las hace un medio perfectamente válido como esta misma casa, pues se entiende que no hay nada detrás, pero me llamó mucho la atención eso de Podemos ha hecho una encuesta, Podemos la cuenta, y Podemos se la ha hecho a 2.500 personas. Es decir, los que algo nos gusta la sociología y nos hemos dedicado a alguna cuestión sobre esto, pues nos llama la atención. A mí me llamó la atención tremendamente que haya 2.500 encuestas hechas por Podemos. Eso vale una pasta, ¿eh? Eso vale una pasta, lo primero. Si está hecha como Dios manda, o como Marx manda, o como la Virgen del Rosario manda. Es decir, si está hecha bien hecha por una empresa, como la Facultad de Sociología manda. Es decir, eso vale un dinero. Y bueno, pues me parece que si están hechos, deberían haberse nos contado algunas cosas más de esa encuesta, qué empresa hay, cuál es el universo muestral, cuáles son los determinados elementos que hay que analizar, el margen de error muestral
que depende, digamos, de la zona donde... Porque para mí es una gran encuesta. Si es real... No, 2.500 encuestados, si es una encuesta hecha persona a persona, la CBS en Estados Unidos no la hace. No la hace. Es que cuando conocemos encuestas nacionales, Son de 100 o se hacen a ese número de personas. Pero vamos, no lo pongo en tela de juicio, no sabemos quién está detrás de esa filtración, o si es una antiencuesta. Pero si la ventaja de los 2.500 es que como Cádiz es pequeñito, Fernando tiene razón, siempre conoceremos a alguien que se la hayan hecho. Si no a uno, a un vecino, porque por estadística, 2.500 personas que se le haya hecho una encuesta a alguien de Cádiz conoceremos. Marcaba el speech metodológico, creo que sí recoge algo que es verdad, es decir, va a haber dos polos de enfrentamiento. Ahora mismo, a día de hoy, eso sí se visualiza, porque se visualizaba incluso antes de las elecciones. La gente iba a votar a Teófila o iba a votar Podemos, daba igual quién estuviera. O sea, mucha gente que no conocía a José María González Kichi, pero era o Podemos o Teófilo Martínez, los dos extremos que había hace 2 años a la hora de votar. Ahora además tenemos un candidato que ya se ha erigido, un candidato que es conocido, que es el alcalde. Con lo cual, eso sí es verdad y lo dan todas las encuestas, es decir, están los dos extremos. Ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que vaya a pasar? Lo decíamos, creo que fue la semana pasada, hablando de la encuesta que daba esta casa. Yo creo que las cosas están en el alero, es decir, no se pueden tirar cohetes ni unos ni otros. Me parece que no vamos a asistir, digamos, a la presencia, digamos, de una mayoría absoluta que sea la que marque. Y bueno, pues tendremos un PSOE, como decía Fernando, que va a decidir. Evidentemente, si sigue los dictados de Pedro Sánchez, apoyará a la fuerza del cambio, ¿no?, que es Podemos. O sea, volveremos a tener un gobierno de Podemos en Cádiz si se repite más o menos los resultados, un concejal arriba, un concejal abajo, que son los que unas encuestas u otras son las que da. Con lo cual, bueno, pues seguiremos teniendo un gobierno de José María González con el apoyo del PSOE o el apoyo vergonzoso del PSOE, porque tampoco es que sea un apoyo explícito día a día en el gobierno, ¿no? Bueno, lejos de planteamiento, ¿no?, de plantear o de encuesta, hablar de encuestas, las 3 encuestas marcan una tendencia que son muy similares. En un lugar hay un crecimiento de Podemos y en otra a José María González dejó de desgastarle el mandato, lo dan como el político mejor valorado. Esas son dos cosas que coinciden las 3 encuestas y que son llamativas en este Ecuador de mandato, ¿no? Por otra parte, lo que también dejan claras las encuestas es que se han acabado la mayoría absoluta en Cádiz, eso es evidente, ¿no? Más o menos va a ser unos resultados similares, pero que parece que favorecen un poco más a Podemos y que dejan claro que si tienen un respaldo mayor ciudadano, y en la anterior legislatura el PSOE se abstuvo, yo creo que apoyó a Podemos en lo que era el gobierno, ¿no?, en lo que era la nombración del gobierno. Yo creo que en esta nueva legislatura, si crece Podemos y los ciudadanos dejo de castigarle, lo que hacen es premiarlo, creo que dejan en una tesitura muy similar al PSOE, ¿no? Creo que prácticamente no tiene más que volver a apoyar ese gobierno de Podemos, ¿no? Pero yo creo que eso es todo lo que coincide en las 3 encuestas y me han llamado la atención es en eso, ¿no?, en 2 puntos fundamentales. Una es que Podemos sale favorecido en esta legislatura de mandato, en este Ecuador de mandato, y José María González, la persona de José María González, también sale como el político mejor valorado. ¿Alday? Bueno, yo creo que a 2 años de las elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 2 años, aquí puede pasar de todo, ¿no? O sea que está muy bien para hacer un poco un balance de cómo está el sondeo. También, si yo ahí tengo mucha fe a Emilio y a sus encuestas, y Emilio siempre dice que las encuestas no solamente se pueden mirar de una a una, sino que hay que hacer una progresión para ver lo que dicen los sociólogos, las tendencias, ¿no? Hablemos de tendencias, si podemos hablar de tendencias en este caso. La tendencia es que el mandato de Kichi, de Podemos, prácticamente está rentabilizando las actuaciones positivas, que las hay, del equipo de gobierno, y quien está siendo castigado es obviamente su socio de gobierno, que es Izquierda Unida, que es por donde crece. En eso sí que coinciden las 3. O sea, claro, para mí hay algunas cosas que no hay coincidencia en lo que he contado, pero en todas, en que Izquierda Unida, digamos, su marca es la que se ve perjudicada por el crecimiento de Podemos, no precisamente ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni mucho menos el Partido Popular. ¿Qué sucede? Que también estamos hablando de una oposición
un poco sui generis, ¿no? Porque el PSOE está en una tendencia bipolar de un día te apoyo, al día siguiente no te apoyo. Bueno, por ahí podríamos. Pero es que el Partido Popular, creo yo, es mi opinión muy personal, ha dejado la oposición precisamente a las caras menos agradables con el electorado, ¿no? Menos vendible. Exactamente, en el sentido, digamos, de que están haciendo una oposición importante, muchas de ellas desde el punto de vista judicial, temas judiciales, que al fin y al cabo también le están dando la razón, pero que precisamente tiene tiempo en estos 2 años para presentar otra candidatura mucho más ilusionante o vender, digamos, una transformación del Partido Popular hacia otro modelo de gobierno diferente al de los 20 años de gobierno de Teófilo Martínez, que evidentemente pues los ciudadanos de Cádiz pues no lo compran en estos momentos. También es cierto que la propia postura de Teófilo Martínez ha sido de dar un paso atrás, en dedicarse más a sus labores parlamentarias y no está en el día a día de los problemas, digamos, de la ciudad, sino que, bueno, asiste a los plenos, pero evidentemente no son todos los días una rueda de prensa posicionándose en contra de la política. Todo el mundo conoce el predicamento que Teófilo Martínez tiene cuando baja, cuando desciende a la calle. Si es la candidata, que yo creo que lo va a hacer, Teófilo Martínez tiene 2 años para recuperar parte de ese terreno que, pese a todo, les da un mantenimiento en su voto de las últimas municipales. Yo creo que el Partido Popular todavía tiene posibilidades, no de sacar una mayoría absoluta, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que va a ser muy complicado, pero sí de mejorar sensiblemente unos resultados, y a lo mejor no porque se lo quite a Podemos, porque yo creo que hay 2 electorados absolutamente que son incompatibles, pero sí buscar a lo mejor una centralidad que a lo mejor el discurso de estos 2 últimos años no lo ha tenido. Bueno, vamos a ver, sin entrar en valorar individualmente las encuestas, yo creo que hay 2 encuestas y más algo parecido a un estudio sociológico electoral que hace Podemos, en el que no solo entra la intención de voto, sino que habla de valoraciones de líderes, de segmento que lo vota, etcétera, etcétera. ¿Ese estudio es posible que Podemos lo haya hecho? Pues yo creo que sí, y creo que tiene gente y para poder hacerlo. No me extraña. De todas formas, que lo primero que habría que tener en cuenta, en política 2 años es mucho, pero en la política actual 2 años es que es una eternidad. Pero hay elementos que ya en el barómetro de hace un año que hizo esta casa, y era un año de mandato, vuelve a repetirse en el segundo año de mandato, y es una cosa: el actual alcalde de Cádiz es el político más valorado de entre los políticos que se someten a valoración en eso. Bueno, eso, con las dificultades que tiene gobernar una ciudad como Cádiz, etcétera, pues ya es un punto a su favor. Tú conoces que Julián Guita era el mejor valorado de todas las elecciones. Sí, pero como alcalde, pero estamos hablando como alcalde, como alcalde. La valoración de los alcaldes es muy importante cuando los alcaldes, sus conciudadanos, es más importante el conocimiento que la valoración. En elecciones locales y municipalistas, el conocimiento lo tiene del 99%. Los 2, Teófilo y él. En elecciones locales y municipalistas muchas veces se vota más la persona que el partido. Y yo creo que por tanto ese es un hecho importante. Y segundo elemento que yo creo que va a ser clave de aquí a 2 años, partiendo del criterio de que seguramente no se va a dar una mayoría absoluta, hay muchas más posibilidades de que un entendimiento entre el bloque que podríamos llamar de izquierda en relación al de derecha conforme alianzas que le den una mayoría absoluta, que al contrario. Izquierda Unida, yo doy por descontado que no se va a presentar como tal. No. Por tanto, se va a presentar bajo las siglas de Unidad Popular, o como se vaya a llamar, con Podemos. Eso será un elemento que suma
suma en relación a una candidatura que, al no obtener el 5%, y en esta última de las encuestas le dan siempre rondando ese 5%, que no le dejaría sin candidatura, el hecho de que forme parte de una candidatura que encabeza el actual alcalde, creo que es un plus. Con lo cual, si a los 9-10 que le están dando las encuestas, 9 en el peor de los casos, 10 en el mejor de los casos, a Podemos, algún concejal más puede que venga de esta unión con Izquierda Unida, podrían ser 11. Sí, a esto se le suma, y vamos a dejar al Partido Socialista en los que tiene ahora mismo, que son 5, pues hay muchas más posibilidades que el Partido Popular, que las encuestas le vienen dando entre también 9-11, dependiendo, o la dejan 10 alguna, otra la bajan a 9, otra la suben a 11, pero al otro partido, a Ciudadanos, lo dejan como se podría quedar Izquierda Unida si no llega a una candidatura conjunta con el otro, y es sin ningún concejal, porque se pasa muchas veces de 0 a 2 si obtienes por encima del 5%, y ninguno si no lo tiene. Por tanto, hay más posibilidades por ese camino. Si a eso se le añade el plus que tiene quien gobierna y afronta unas elecciones siendo el alcalde, y si a eso se le añade también el hecho de que ya es el candidato que ya ha anunciado que se va a presentar, el único hasta ahora. Los demás no saben qué van a hacer, y mucho de ello puede estar motivado porque el de Izquierda Unida, como no sabe si va a ir en una coalición, pues claro, no se presenta. Fran este domingo ha ganado muchas posibilidades. Pero no ha dicho todavía nada, todavía no ha dicho nada. El de Ciudadanos, hay además una lucha interna fuerte que enfrenta a lo que es el partido con los actuales concejales. Y en el caso del PP, pues claro, depender de cuándo Teófila quiera decidir si le conviene o no le conviene ser alcaldesa, porque así es como se le ha dicho. Tiene que decidirlo de aquí a final de año. Bueno, claro, pero estamos hablando de que... si a final de año ya va tarde. Si a final de año ya va tarde. Teófila Martínez, una persona que es conocida, no. Sería para uno nuevo, sí. Y termino... Para uno nuevo, sí. Y termino... Y que además no esté. Uno nuevo y que no esté en y además, el marco. Y además, cuando yo decía antes, la valoración, el plus que tiene quien se presenta desde la alcaldía, es que no olvidemos que el dinero para proyectos concretos que a través de la EDUSI van a venir para el Ayuntamiento de Cádiz, indudablemente juega a favor de quien hoy está gobernando, y además a 2 años vista. Por tanto, yo creo, y ya digo, salvando el criterio de que hay una eternidad, los datos hacen que parezca más viable que sea mayoritaria una candidatura entre Podemos y lo que pueda ser el Partido Socialista en su momento, entendiendo que Podemos entonces será una unión también con Izquierda Unida, que al contrario, en donde el Partido Popular se puede encontrar que, salvo él, en ese bloque, pues no haya nadie. Muy interesante lo que tú dices en ese sentido. En cuanto a sensaciones, pero ya esto hablo en cuanto a sensaciones, que evidentemente pueden ser muy subjetivas, se le ve más techo a la parte del Partido Popular que a Podemos en este caso. Existe un crecimiento potencial más grande por la parte de la izquierda que por la parte de la derecha, porque al fin y al cabo el techo de la derecha parece, del PP y de Ciudadanos, parece que se queda ahí en 10-11. Y es más difícil, yo veo más difícil ese crecimiento que el crecimiento por la izquierda. Claro que esto es una sensación subjetiva, claro. Evidentemente. Todo va a depender de lo que pase también a nivel nacional, quién va a ser el equipo de gobierno, que cada uno presente, y sobre todo una cosa fundamental, yo creo... Sí, que más operaciones Lezo y más cosas de esas. O ahora en la... O si se cargan a Pedro Sánchez. Otra vez. Pero fíjate tú, claro. Pero que te digo que nunca hay que desestimar la capacidad autodestructiva del PSOE. No, exactamente. Eso no hay que desestimarlo nunca. Es que además ese es el límite. Perdona, y por lo que estamos viendo, o de Podemos. Claro, porque Podemos también. Pero mira, que es una balsa de aceite y no lo es. El límite que tiene Pedro Sánchez van a ser la primera convocatoria electoral que haya. La primera... son andaluzas las primeras. El Partido Popular bueno, tiene antes que la europea son andaluzas. No, europeas. Pueden ser europeas, andaluzas, autonómicas. Y luego hay una cosa, antes lo decíamos en relación a la diferencia muchas veces de los alcaldes. Mientras que Pablo Iglesias es el político peor valorado cuando se le pregunta a la gente por su simpatía o antipatía, ahora. Hace un año hace mucho tiempo Podemos era muy valorado
pero Pablo Iglesias nunca ha sido bien valorado. Eso incluso para ellos ha sido un problema que lo han estudiado muchas veces ellos. Lo que pasa es que Pablo Iglesias las fuerzas del cambio se encuentran ya de una manera es como él. Pero la gran coalición. Sin embargo, en el caso que estamos hablando de José María González, de Kichi, es al contrario. Él es un político en la ciudad, con un índice de valoración y un índice además de valoración, y lo comentamos la semana pasada, en colectivos que eran bastante difícil de creer que eran los colectivos con los que iba mejor a enganchar, los más tradicionales de la ciudad, el ámbito de las cofradías, el ámbito del carnaval, el ámbito de eso, pues es un ámbito en el que está bien. Yo creo que Teófila, si se presenta al final, empieza a ganar cuando precisamente ese discurso salga a la calle. Pero ya tiene una mochila. Teófila tiene una mochila de 20 años. Todos tienen mochila. Todos tienen mochila. A partir de ahora tienen mochila. ¿Por qué? Porque Kichi no tiene mochila. Kichi tiene mochila, evidentemente. ¿Qué mochila tiene? Hombre, tiene 4 años de una legislatura, ¿no? Que evidentemente... Hombre, también te digo una cosa, A Kichi también lo votó mucha gente que después habían votado a Teófila Martínez, O sea que hay un voto ahí que no es ideológico. Y yo creo que... ¿Que tú dices que hay un trasvase entre Teófila y Kichi? No, votos de Teófila Martínez, que tenía mayoría absoluta, que después han tenido que votar necesariamente a Kichi. En la última municipal. No entender que hoy se está produciendo un cambio. cambio. Volumen. Pero lo que os digo es, si pensáis, y eso digo yo con todas las reservas de si Teófila es la candidata y la candidatura que presente, si pensáis que Teófila ya está amortizada en Cádiz, yo creo que es el principio del éxito de Teófila Martínez en las próximas años. Mira, yo creo que no entender que una parte importantísima del cambio que está dando en este país tiene que ver con el cambio generacional, es no entender las cosas. Exacto. Entender que... Pero no olvidemos, Manolo, ¿cuál es la sociología de nuestra ¿Quién ciudad? Vota en Cádiz? ¿Cuál es, digamos, la edad del votante de Cádiz? Claro. ¿Lo habéis visto en el estudio de Podemos? Sí. Bueno, pero ¿lo habéis visto para en el mí, estudio? Pero es que no es privativo de Cádiz, es que es así. En el fragmento que va de 19 a 30 y tanto y luego de 30 y tanto a 40 y tanto, es así. Lo mismo que de 60 para arriba hay un voto seguro hacia... Cuanto más mayor se hace, más conservadores se convierten. Claro. Y yo creo que además una de las cosas que no va a haber en las próximas elecciones municipales, porque cuando se habla de los fondos de la EDUSI, parece que es que viene... ¿Que están ya? Sobre todo parece que es que viene viene otro soterramiento, otro segundo puente. Los fondos de la DUCI van a ser una cosita muy de andar por casa, muy de arreglar. Muy localizado en Barbre. Es mucho dinero. ¿Es mucho dinero? No. Y 3.800.000, 10, yo casi 10 me voy a perdonar, pero cuando no se hagan pérgolas y cosas así. Exactamente. Claro. Es que todo me parece maravilloso. Yo creo que porque el plan urbana, que fue el anterior, lo más significativo es la pérgola. Yo creo que grandes elementos como para una barrida, digamos, electoral en la ciudad no lo va a haber con José María González. Yo creo que con José María González lo que va a haber con eso realmente. Pero te voy a decir, a Julio Anguita le votaba en Córdoba mucha gente de derecha. No es imposible que fuese alcalde. De hecho, incluso y a Rosa Díaz. En el tema municipal hay unos componentes personales que no digo todavía. Yo creo que todavía José María González no se ha hecho ese cuerpo. En 2 años. Pero que puede hacerse. Ya digo que Julio Anguita, habiendo una situación de normalidad, Julio Anguita sacaba el 60% de los votos en Córdoba. Y luego y luego el PP ha llegado a gobernar en Córdoba. Pero Julio Anguita, que era gente que pasaba de uno a otro. Estamos hablando de unos años en los cuales Córdoba cambió sustancialmente. Y los cordobeses valoraban, los cambios urbanísticos de la ciudad. Ahora estamos en otras tesituras, es decir, las ciudades, y una ciudad además terminada como Cádiz, no da para tanto. Entonces tenemos para mí, la situación va a ser de normalidad, es decir, que no pase nada. Claro. Nada que ponga a la gente en contra de José María González. Yo creo que había una cosa clara. Yo creo que también hay una cosa clara, que es que los gaditanos en las últimas elecciones también castigaron un poco esa política de por los 20 años. Yo creo que y el autobombo, lo de esa política faraónica. Lo de Loreto se utilizó muy bien. Fue un momento muy oportuno. Que tampoco se quiere. Y el autobombo
Pero es que además, para mí, palmario y hasta asqueroso, porque la gente ya te daba asco lo que estaba viendo. Mira, aquí estamos olvidando, aparte, el tema de la DUCI, yo lo único que digo es que son 2 años vista, son actuaciones muy concretas, en barrios muy concretos de esta ciudad, que cuando quiera que no empiece a moverse actividad, pues eso será en beneficio de eso. Y luego hay otra cosa que no hay que olvidar, y que es los cumplimientos que adquirió la presidenta de la Junta de Andalucía en su visita en febrero aquí, que se comprometió a desbloquear algunos asuntos que hay que, haciéndonos la verdad, hay que decir que formaban parte de aquel programa que se firmó con el Partido Popular algunos años antes para dar solución a esos mismos problemas. Bueno, yo espero que el desbloqueo de esos asuntos, que significaría ni más ni menos que 5 millones para el Teatro Romano, que significaría desbloquear el tema del Museo del Carnaval, significaría, entre otras cosas, la Ciudad de la Justicia. Yo creo que si eso que fue un compromiso no de los consejeros solo, de la presidenta de la Junta de Andalucía, si eso llega a ser así y no se pone la excusa de que con el cambio de consejero pues no debe por qué ni tiene por qué afectar a nada de eso, yo creo que ese desbloqueo puede ayudar también a dar salida a algunos temas que son fundamentales de la ciudad de Cádiz. Tu buena intención, Manolo, pero aquí conocemos un poco cómo ha funcionado la Junta de Andalucía. Y es más fácil los 15 millones de la EDUCI que lleguen en los próximos 2 años a estos proyectos que evidentemente pues peor para la Junta si no cumple. Hombre, claro. Tenemos que terminar. Hoy no está nuestro director, no sé, ¿alguno tenía alguna dedicatoria? Yo al Cádiz Club de Fútbol. Yo al Cádiz Club de Fútbol y a los cadistas, algunos cadistas que nos estaban viendo. Cuando terminó el partido, como este programa se repite mucho... Luis el Guardia y sus descendientes no fueron a Tenerife. No. Estábamos pendientes del hotel. Estábamos pendientes del hotel de Getafe, que estaba muy complicado porque coincide un campeonato de atletismo, el día del orgullo gay, el clan, y no había hoteles el clan Pérez, en pleno, vais en manada en el campo. Y algunos amigos que después del partido, curiosamente, nos pasamos a 8 y vimos el debate el domingo por la noche, o sea que lo repitieron también, como Lucía, Manuel, su marido, Paqui. Yo estaba viendo a Joaquín Sabina. Y él estaba viendo a Joaquín Sabina. Bueno, pues con esta dedicatoria a los cadistas y la enhorabuena al club y a los jugadores por la extraordinaria temporada, muy superior a las expectativas de antes de empezar la temporada, pues con esta dedicatoria a los cadistas, a los jugadores del Cádiz y el club, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Le agradecemos a David de la Cruz, que se estrenaba hoy con nosotros, a Manolo Pérez Fabra, a José Antonio de Iturriaga, a Manolo Gómez de la Torre por sus opiniones y sus comentarios. Gracias a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.